en Marcos capítulo 10. Este hombre joven que se le acerca a Jesús con una petición. Voy a leer desde el 17 hasta el 27, que es donde terminamos. Jesús salía, ya estaba listo para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando aquel hombre, estoy leyendo otra vez este verso, oyó esto, se afligió y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Este es nuestro texto. Que Dios nos ayude y sacar provecho de este mensaje para nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra práctica de fe. Amén. Yo no sé si ustedes sepan o han oído hablar de San Francisco, a quien llaman San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Este hombre, San Francisco de Asís, fue un hombre increíblemente sabio, un hombre de Dios. No sabio en el sentido de sabiduría humana, sino sabio en los caminos de Dios. Pero este hombre, que lo conocemos hasta con un título de San Francisco, no era así de joven. Era un muchacho que venía de la población italiana que se llama Asís, por eso San Francisco de Asís. Y había crecido, y cuentan los historiadores que este hombre, este joven, creció en una de las familias más afluentes, más adineradas de esa población italiana. Y que como buen hombre rico, al principio de la vida, pues tuvo todo lo necesario, tuvo todo lo indispensable, tuvo todo lo que quería a su alcance y hasta de más. Y en su juventud, pues cuentan también los historiadores que vivía en una vida no ejemplar, no digna de sus padres, porque se portaba mal como joven y iba constantemente a fiestas y dejó sus estudios, y probablemente en las fiestas, ustedes saben lo que ocurre, hay vino de más, que es el licor y todo, y eso era lo que Francisco de joven hacía. Despilfarraba mucho de la fortuna de sus padres. Pero un día, no sé si leyó, a decir verdad, este pasaje, o asistió de las pocas veces a una iglesia, o
un predicador en la calle lo ha de haber confrontado, o algo pasó. De manera que vino a sus oídos este pasaje que estamos considerando aquí. Y él se identificó. Él se puso en los zapatos de este hombre que vino a Jesús y cambió su vida. Él hizo, San Francisco de Asís, lo que no hizo este muchacho, hombre joven, en el texto bíblico. Porque San Francisco sí fue y vendió todas sus posesiones, y tenía bastantes posesiones materiales, mucho dinero. Y entonces, ¿qué? Siguió el consejo del Señor. Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. San Francisco hizo exactamente eso. Ya no vivían sus padres, así es de que para él, probablemente, no sé yo si tenía hermanos, pero él acumulaba tanta riqueza que fue y la vendió y se la fue a entregar a los pobres, literalmente. Y después, ¿qué dice aquí el texto? Dice el Señor Jesús al joven: y después de que hagas eso, ven y sígueme. San Francisco siguió. Bueno, y saben que este hombre, San Francisco, fue un hombre de Dios que inició dos cosas que quiero compartir con ustedes, que me llaman la atención de él. Primero, él inició las escenas de Navidad, el portal de Belén, algo semejante de lo que ponemos aquí al frente en la iglesia durante la época de Navidad. Él inició esas escenas del portal, y desde entonces se han efectuado con los distintos tintes culturales que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos. Segunda cosa que inició es un movimiento de tener gente que le seguía a San Francisco. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Forrest Gump? Forrest Gump. En una escena de la película Forrest Gump, ¿se acuerdan ustedes que Forrest, sin ningún motivo, un día empieza a correr y corre toda la nación de una costa a la otra, y entonces lo empiezan a seguir? También corredores, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Bueno, algo semejante pasó con Francisco. Él inició un movimiento de gente pobre. Y no solamente eso, sino que ya después, todos esos seguidores, una vez que murió Francisco, solicitaron a la iglesia que les fuera concedida una orden de monjes, una orden monástica. Y a esos se les da el nombre, hoy en día fueron aceptados bajo el nombre de franciscanos. Y los franciscanos son de las órdenes todavía hoy en día que sus miembros tienen que hacer un voto de pobreza. Y si ustedes conocen a un franciscano, todavía hay algunos, hay varios ramas ahora, pero de los más rigurosos, más conservadores, si ustedes conocen a uno de ellos, todavía ustedes los van a ver vistiendo humildemente. Y probablemente no tengan zapatos. Probablemente usen solamente lo que llamamos sandalias o huaraches. No tienen zapatos. Bien,
Dos cosas quiero compartir aquí de este pasaje del Evangelio. Primera cosa que nos hace, que recogemos de este pasaje, es que este hombre joven era un hombre que, como resultado de la petición de Jesús, se puede notar o se puede concluir que era un hombre muy egoísta. Un hombre que solamente quería que todo lo que fuera alrededor de él circulara o se manejara alrededor de lo que él dictaba y deseaba. ¿Sí? Él era un hombre que quería que todo le fuera benéfico, que le sacara algún provecho a él. Era un hombre, en mi opinión, altamente egoísta. Quiere decir eso que él quería que todas las cosas fueran para él, nada más. Las riquezas para él, las cosas buenas para él, los mejores manjares para él, las mejores vestimentas para él, lo mejor de la vida para él. Y el Señor Jesucristo notó esto en él. Por eso fue que le dijo, además de obedecer todos estos mandamientos que Jesucristo le enlistó, fíjense ustedes que Jesucristo le dictó, le repitió a este joven lo que más debería de oír, los mandamientos que nosotros llamamos de la segunda tabla, aquellos que tienen que ver que esto es lo que tengo que hacer con mi prójimo. No matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio y no codiciarás. Así es de que esto es lo que le citan. Y este hombre dice, sí, eso yo lo he hecho, eso es fácil para mí. ¿De veras? Entonces, si es fácil para ti, debe ser consecuente. En otras palabras, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El resumen de la segunda tabla de los mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven como vuelvo a decir, él quería que los otros lo amaran. Él quería que los demás le sirvieran. Es más, se atrevió a pensar y decirle al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tienes que decirme tú a mí? Dímelo. Tú estás allí como maestro para enseñarme a mí. Yo quiero el bien. Yo solamente quiero lo bueno de ti. Dice, sí, quieres lo bueno. Bueno, aquí tienes lo bueno, el meollo de lo que es bueno para Dios y lo que te falta hacer. A ti, hombre egoísta, ve y vende todo lo que tienes y de veras ama a tu prójimo, dándoles todo, no solamente la mitad, no solamente el diezmo, no solamente 3 partes, sino dáselo todo. Y una vez que te has librado de todas tus posesiones, ven y sígueme. Como respuesta, el muchacho no hace sino más que, como decimos nosotros los mexicanos, doblar el pico. Se entristece, da media vuelta y en su egoísmo ni siquiera le agradece a Jesús su consejo, ni siquiera se despide de él.
Hermanos, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nosotros mismos? ¿Cómo anda su egoísmo? En otras palabras, ¿es usted egoísta? La mayoría tenemos que decir, sí, soy medio egoísta, pero no todo. Soy nada más algo tacañito, pero no todo, no siempre. Solamente quiero lo bueno, sí, pero no siempre. ¿Cómo está nuestro nivel de egoísmo? ¿Cómo está nuestro nivel de amar al prójimo como a nosotros mismos? Ustedes saben, Jesucristo aquí nos confronta. Nosotros que vivimos en este país, ustedes saben lo que pasó en esta semana. Hondureños, cientos, miles de hondureños han querido venir a este país y se han atrevido a iniciar toda una marcha a pie, con muchos sacrificios, y han pasado su propia frontera al lado guatemalteco, y vimos cómo este pasado viernes, si no me equivoco, hasta entraron con algo de violencia a México. Todos ellos soñando lo que llaman o aspirando al sueño americano. ¿Por qué? Porque ellos están pobres. Honduras, por si ustedes no lo saben, tiene décadas de ser el país en Centroamérica, de ser el país más pobre. Y hay pobreza en los otros países centroamericanos, pero Honduras les gana a todos. Allí, como hemos escuchado en algunos de esos que están en la marcha, allí no hay trabajo. Y hay muchos jóvenes sin trabajo. A tal punto de que los jóvenes, a veces para sobrevivir, crean pandillas, gangas, algunas de ellas tan violentas y sanguinarias que no se tientan el corazón para hacer el daño a alguien. Es más, esas gangas ahora están reclutando a muchos de estos jóvenes que dicen, yo no quiero ser miembro de esas gangas, salgo de mi país, porque no quiero convertirme en un ganguero, en un pandillero, en un miembro de esas pandillas sanguinarias. No hay futuro. No hay trabajo ni ahora y no hay futuro en mi país. Por eso quiero salir de aquí. Y entonces vienen buscando, aspirando a llegar a los Estados Unidos, en donde hay para ellos, en la perspectiva de ellos, hay abundancia. De eso que les falta en Honduras, aquí en este país hay abundancia. Y nosotros que vivimos ya de este lado de la frontera, podemos atestiguar. Nosotros que de varias generaciones ya tenemos aquí, hemos disfrutado de los beneficios materiales que hay en este país. Y sin embargo, todavía nosotros tenemos que aplicar lo que el Señor Jesús nos dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no solamente Él, sino Dios. Es nuestro deber contribuir al alivio de los males, malestares, pobreza, falta de educación, enfermedades de aquellos nuestros prójimos. Quizá ellos no sean familiares de nosotros, quizás sean familiares algunos, pero es nosotros una responsabilidad moral
que nosotros tenemos que ayudar a esa gente. Yo me alegro mucho de que el gobierno de México ya al principio detenido la marcha, pero que está dispuesta a dialogar y decirles, bueno, es posible para algunos de ustedes que pasen para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos es menester que nosotros nos movamos a que Dios quiera que a los directivos, a los gobernantes como a Trump y otros, Dios les mueva al menos a aceptar a algunos de los más necesitados de esa caravana. Yo no estoy diciendo que a todos, porque tal vez sea algo que no daría un ejemplo a otras naciones a que pueden venir, pero sí a los más necesitados. Eso es muy difícil, muy complicado determinar quién es el más necesitado. Pero espero, y es más, hago oración para que unos de esas gentes sean aceptadas en este país. ¿Cómo está nuestro nivel de egoísmo? No obstante, independientemente de cómo esté su nivel, hay algo, el segundo punto de este mensaje es lo que les quería compartir. La respuesta del Señor Jesús a este joven y a su grosera manera de conducirse delante del Señor, después sobre todo cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y es que Él lo ama. Le mira con ojos de amor, de comprensión, de entendimiento. Jesucristo nos mira a nosotros con esos mismos ojos. Y Él está dispuesto a abrazarnos, a aceptarnos. Él, con sus brazos abiertos en la cruz, dice, yo puedo complementar lo que a ti te hace falta. Yo te puedo salvar. Yo puedo darte vida eterna. Eso que tanto añoras. Ven a mí y sígueme. Esas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Ven y sígueme. San Francisco de Asís lo hizo en su tiempo y lo hizo muy bien. De tal manera que San Francisco de Asís no es un santo de la Iglesia Católica Romana, porque antes de que hubiera este desarrollo de la Iglesia, ya había vivido San Francisco. Es el santo de todos. Y hace algunas décadas, 3 décadas aproximadamente, se cumplió un aniversario más de su nacimiento y por eso les decían el santo de todos. Es decir, un hombre ejemplar. Pero más todavía es que él seguía a quien le dijo, ven y sígueme, a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, escuchar el llamado de Jesús que nos dice, ven y sígueme. Las posesiones que no te detengan, tu egoísmo que quede allí, hecho añicos. Y entonces así estamos equipados para seguir a Jesús. Solamente así, dejando todo egoísmo y siguiéndole. Que el Espíritu Santo ponga eso en nuestros corazones para hacerlo, no solamente pensarlo, sino hacerlo.